La primera es citar un nuevo código de comercio. No había un código de comercio, no había un código mercantil a lo largo después de la independencia. O sea, en la misma colonia, en el periodo colonial, no se puede hablar que había un código, había una serie de ordenamientos, ni siquiera, por ejemplo, las ordenanzas de minería, que eran un solo cuerpo jurídico, era una cantidad de disposiciones que a lo largo, digamos, del 16 hasta el 18 se habían dado en distintas materias y que todas juntas regulaban la actividad mercantil. No hubo ningún código mercantil y de hecho, a pesar de los cambios que traía consigo las relaciones con el exterior, la avanzada que había, digamos, de los comerciantes y los agentes externos que entraban al país, que establecían sus casas mercantiles, no había un nuevo código. Había una especie de, digamos, de compilaciones que utilizaban los abogados más reconocidos de la época, pero no había un código mercantil, y este primer código mercantil que va a utilizar las enseñanzas y, digamos, los logros del código español de ese año, de 52, que va a lograr, digamos, va a incorporar mucho del código napoleónico, porque ustedes saben que en términos de los abogados es la gran renovación de los cuerpos jurídicos. Van a establecer el primer código de comercio. Es un documento muy grande, muy extenso, que tiene una gran cantidad de disposiciones, pero lo que hace es haber incorporado al código, digamos, todas las prácticas mercantiles que se utilizaban en el mundo en ese momento. Entonces, pueden encontrar ahí que se está hablando de sociedades anónimas, a pesar de que todavía no hay ni remotamente una sociedad anónima en el país, o puede hablarse del uso del cheque, cuando posiblemente todavía no se conoce, la extensión no se expande, los billetes bancarios o ciertos agentes comerciales, cuando todavía no hay las figuras realmente en México. Pero lo que hace es, obviamente, incorporar una serie de prácticas, una serie de cambios que ha habido en el mercado mundial, sobre todo en el mercado europeo, en todo este periodo de expansión del comercio. Entonces es un instrumento muy novedoso, pues, para lo que pase la vida económica mexicana y mercantil en particular. La segunda es la creación de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Ustedes saben que estaba Lucas Alamán en los 20 en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Interiores, había creado un departamento de fomento y había creado un departamento de colonización, y bueno, después el departamento de colonización e industria es el que da pie al Banco de la Vida y al intento de fomento industrial. Bueno, aquí se trata, digamos, por iniciativa de Lucas Alamán, pero en este caso de Velázquez, es lo que va a ser el que preside es el primer ministro de Fomento, y Miguel de los de Jara, que es el primer subsecretario, la idea de establecer políticas de largo plazo para cambiar la estructura del país. Entonces, se van a plantear por primera vez la creación de una estadística nacional. Ahora nos puede llamar la atención, pero en aquella época no sabían ni a qué riqueza estaban refiriendo, solamente había la conciencia de lo que era único, pero no se tenía localizado la producción, ni siquiera se sabía propiamente la población y dónde residían y en qué zona. Entonces, se propone primero crear la formación de una estadística general, que finalmente no se logra. Los primeros censos del país van a ser hasta el periodo porfiriano, hasta el 90, o sea, se van a tratar todavía un buen rato. Segundo, fomentar la colonización, traer gente, mano de obra, pero sobre todo capitales para ocupar las zonas desérticas o las zonas que están abandonadas. La tercera es buscar capitales para el fomento de todos los ramos. La cuarta es la creación de patentes y privilegios, o sea, promover la inventiva. Otra de ellas es, otra de las funciones de esta Secretaría, va a ser promover las exposiciones públicas de productos nacionales, tanto en México como en el extranjero, o sea, dar a conocer la variedad de minerales mexicanos o de productos agrícolas para, digamos, alentar en ese sentido la colonización y su explotación. Otra es mejorar los caminos que estaban al abandono de la iniciativa de los intereses locales particulares. Otra de las propuestas de Secretaría de Fomento es llevar a cabo las obras del desagüe de México. Ustedes saben que año con año se fundaba la Ciudad de México
y finalmente, bueno, es un proyecto que empieza en el 18 y se acaba realmente hasta el periodo porfiriano, pero bueno, en este sentido, mira, una de las responsabilidades de esta Secretaría. Y, digamos, por otro lado, es la política de obras públicas, es decir, que eso finalmente va a ser el camino y para promover la transformación económica, o sea, en base a capitales privados, en base a recursos de particulares, concederles una serie de, digamos, de tierras, de bienes, que eran bienes nacionales, para su transformación. Entonces, la política de obra pública, que bueno, nos está conocido, nos está familiar, va a ser, digamos, diseñada, empezar a ser diseñada en este periodo de satanista, en los años de 1853. Otra de las disposiciones importantes que van a cambiar en este periodo, en estos cortos años que gobierna Santana por última vez, va a ser la ordenanza provisional del Ayuntamiento de México, o sea, lograr separar lo que eran las capacidades, las facultades, las atribuciones entre la Ciudad de México y el Distrito Federal, y evitar este conflicto de intereses, y digamos que hubo permanentemente desde que se crea el Distrito Federal en 1824, y que va obviamente comiéndose a la Ciudad de México. Entonces, establecer, digamos, darle una cierta autonomía al Cabildo, a la cabecera de la Ciudad de México, y dejar al Distrito Federal como una dependencia, digamos, de la Secretaría de Gobernación y por ende de lo que era el gobierno nacional. Se crea la Administración de Caminos y Peajes para recuperar, digamos, y promover el desarrollo de los caminos en el país. Se establece un arancel general de aduanas uniformando los criterios de cuánto se cobraba de impuestos, y se establece, que tiene que ver con toda esta política de obras públicas, una ley de expropiación por causa de utilidad pública que desde 1800, digamos, desde el periodo del reglamento provisional del imperio, había estado prohibido pensar en cuestiones de expropiación por causa de utilidad pública, porque se sabía que eso era el camino previo a la desamortización o a la venta de bienes eclesiásticos. Entonces, desde el reglamento provisional se prohíbe que los presidentes o que el Ejecutivo se intervengan en este sentido, porque pueden obviamente, como ocurrió en Zacatecas, ordenar la expropiación de los bienes eclesiásticos, y por primera vez, digamos, en 1853 se introduce y se pasa como una facultad del Ejecutivo el poder expropiar por causa de utilidad pública. Bueno, ustedes saben muy bien, hay esa parte noble, si quieren, por decirlo de alguna manera, de la dictadura satanista. Hay la otra parte, que es la de los negocios, la de los negocios turbios, la del agio, los negocios ilícitos, que lleva al derrocamiento de Santana y que hace que los constituyentes del 57 establezcan dos funciones importantes para el Congreso. Uno, un tribunal de enjuiciamiento a toda la obra y a todos los negocios del santanismo, y si ustedes se ponen a leer el SAC, que es el diario del Congreso Constituyente, van a darse cuenta que hay una parte importante donde están poniéndose a revisión o cancelándose una serie de negocios y de concesiones que dio Santana a los particulares, y por el otro lado está toda la discusión ideológica de lo que va a ser el nuevo cuerpo legal, la nueva constitución del país. Los que estudian esto, y ustedes lo habrán visto, es prácticamente, digamos, desde el punto de vista del régimen político, prácticamente se conserva, porque se había venido estableciendo desde 24, pero el gran cambio de las constituciones de 24 y de 57 va a ser la introducción de las garantías sobre los derechos de las garantías individuales. O sea, todo lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento, la libertad de educación, la libertad de conciencia, la libertad de trabajo, etc. Eso es la gran innovación, el gran cambio que va a establecer la Constitución del 57 respecto al periodo anterior. Es decir, la idea de que México es un país de individuos y no de corporaciones, de que hay derechos y garantías individuales que el poder político está obligado a proteger.